Las fracciones. Una fracción es una forma de indicar una división. Los términos de una fracción son numerador, que indica las partes que tomamos de la unidad, y denominador, que sería el número de partes en que dividimos la unidad. El ejemplo muestra la fracción 2/5. En ella, el 2 sería el numerador, y el 5, el denominador. Para leer fracciones, tenemos que tener en cuenta el denominador. Así, para denominador menores que 10, usamos las expresiones medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y décimo. En el caso de denominador mayores que 10, debemos añadir al número del denominador la terminación avos. Fíjate en el ejemplo. La primera fracción se lee 3/4, y la segunda, 5/7. Ejemplo de ello, es la fracción 6/14. Calcular la fracción de un número, es fácil. Basta con multiplicar el número por el numerador de la fracción, y dividir luego el producto entre el denominador. Observa el ejemplo. Para averiguar 3/4 del número 28, multiplicamos, en primer lugar, 28, que es el número del cual queremos calcular la fracción, por 3, que es el numerador de la fracción. El resultado es 84. Seguidamente, dividimos ese producto. Es decir, 84, entre 4, que es el denominador de la fracción. El resultado es 21. Decimos entonces, que 3/4 de 28, da como resultado, 21. Teniendo en cuenta que la unidad es el todo, o la totalidad, podemos establecer comparaciones entre fracciones y la propia unidad. Si una fracción tiene el mismo numerador y denominador, decimos que la fracción es igual que la unidad. La razón de esto es simple. Si yo tomo todas las partes en que divido la unidad, he tomado la unidad entera. Fíjate en el ejemplo. 4/4, es lo mismo que decir 1, puesto que tomo las 4 partes, en que divido la unidad. Si una fracción tiene el numerador menor que el denominador, decimos que la fracción es menor que la unidad, ya que llegamos a tomar la unidad en su totalidad. En el ejemplo, 3/4 es menor que la unidad, ya que tomo 3 partes, y dejo una porción de la unidad. En caso de que la unidad tenga el numerador mayor que el denominador, decimos que la fracción es mayor que la unidad. La razón es que tomamos alguna porción más de las que, en principio, hemos dividido la unidad. Esa porción de más, correspondería entonces, a una segunda unidad. Las fracciones pueden ser también equivalentes, o iguales, a un número natural. Para comprobar si una fracción lo es, tendríamos que dividir numerador entre denominador. Si la división resultante es exacta, es decir, da resto 0, decimos entonces que el cociente de esa división es el número equivalente a esa fracción. En caso de que la división efectuada sea entera, es decir, tenga algún resto, la fracción no es equivalente a un número natural. En el ejemplo, 16/8, da como resultado, 2. Podemos también comparar fracciones con los signos, mayor que, menor que, e igual. En fracciones con igual numerador, es mayor la que tiene el denominador menor. Y en fracciones con igual denominador, es mayor la que tiene el numerador mayor. En el primer caso, 6/9, es mayor que 6/24. En el segundo ejemplo, 8/12, es mayor que 3/12. Las fracciones, también se pueden sumar. Cuando tienen el mismo denominador, resulta bastante fácil. Hay que dejar el mismo denominador y sumar, únicamente, los numeradores. Restar fracciones con el mismo denominador, es un proceso muy parecido al de la suma, si es que las fracciones tienen el mismo denominador. Para ello, se deja el mismo denominador, y se restan los numeradores. Las fracciones pueden ser equivalentes entre sí, si representan la misma parte de la unidad. Fíjate en el ejemplo. La fracción 3/4 muestra una representación gráfica en la que, dividida la unidad en 4 partes, cogemos 3. Pero, observa que la representación gráfica de 6/8 ocupa la misma proporción tomada de la unidad, aunque la hayamos dividido en octavos, y no en cuartos. Cuando esto ocurre, decimos que ambas fracciones son equivalentes.
Sin embargo, hay un procedimiento matemático muy sencillo, al que podemos recurrir para averiguar si dos fracciones son equivalentes, sin necesidad de realizar la representación gráfica. Podemos comprobar la equivalencia, o no, de dos fracciones, si al multiplicar sus términos en cruz, obtenemos el mismo resultado. Fíjate en el ejemplo. Para comprobar si 3/4 es equivalente a 6/8, procedemos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. O sea, 3 por 8, y luego, 4 por 6. El resultado de ambos productos es 24, por lo que podemos decir que ambas fracciones son equivalentes. En caso de que el resultado de ambos productos no hubiera coincidido, las fracciones no serían equivalentes. En nuestra vida cotidiana encontramos muchos ejemplos de porcentajes. En las tiendas, vemos porcentajes de descuento aplicados a precios. O resultados de encuestas expresados de esta manera. Un porcentaje, o tanto por ciento, no es otra cosa que una fracción cuyo denominador es 100. Por lo tanto, averiguar un tanto por ciento de un número, es como averiguar la fracción de un número. Observa el ejemplo. Para averiguar el 64% de 350, convertimos, en primer lugar, el 64% en la fracción 64 cienavos. Así, nos queda la expresión 64 cienavos de 350. Multiplicamos este último número por 64, y luego, dividimos el resultado de este producto, entre 100. El resultado es 224. Por tanto, decimos que el 64% de 350, es, 224. Hasta aquí, el repaso de las fracciones, de quinto curso de primaria.